Vamos a compartir las principales ideas de nuestro encuentro número 4. Hacemos para esto un breve raconto de lo que conversamos en la sesión anterior. Estábamos en el texto de Kant, Metafísica de las Costumbres, ¿no? Nos interesaba el planteamiento kantiano en relación a lo que determina la voluntad del individuo, su noción de deber, de razón, su idea de que existen actos con valor moral y actos que no tienen valor moral, su correspondencia con principios o máximas universales cuya forma eh, está dada por el concepto de imperativo categórico, que nos permite preguntarnos y a su vez aproximar una respuesta a si nuestro comportamiento, nuestras acciones son valorables moralmente, ¿no? En función de su correspondencia con ese imperativo categórico. Teniendo en cuenta el principio de universalización, ¿no? Y el de dignificar a la humanidad. En esta ocasión vamos a pasar brevemente por Jeremy Bentham, otro autor también muy importante en la modernidad y que también hace una apuesta por fundar una ética racional. Pero a diferencia de Kant, que basa su argumentación en la existencia de una verdad eh, inaccesible, pero existente, eh, relacionada con cuestiones abstractas, digamos, por eso el nombre de su título, fundadas en el intelecto de las personas. Jeremy Bentham plantea un enfoque diferente y habla de algo bien material y específico. Él habla de la utilidad de nuestros actos, ¿sí? Que para él la utilidad de nuestros actos están relacionados con la capacidad que tienen de satisfacer nuestros deseos, nuestras preferencias, y parte allí del supuesto de que eh, los individuos queremos ser felices, ¿no? Por ende, las acciones van a ser valoradas como correctas o incorrectas en función de su capacidad de producir felicidad, ¿no? De ser útiles a este propósito. Fíjense cómo se diferencia ya aquí la ética kantiana con la de Bentham, la ética utilitarista. La de Kant nos habla del concepto de deber, de hecho distingue los actos conforme a deber eh, por aquellos en los cuales median inclinaciones de los que no. Está muy asociada a los medios, básicamente. Por eso se habla de que se trata de una ética deontológica. En cambio, la ética de Jeremy Bentham está orientada a los fines. Es una ética teleológica, telos, de fines, porque lo que le interesa concretamente es la capacidad que tengan los actos de producirle felicidad a los individuos y a través de la suma de felicidad que produce en los individuos, la felicidad que puede producir en una comunidad, ¿no? Surge así el principio entonces de utilidad, lo cual guía y orienta la acción de los individuos en función de cómo a través de su comportamiento maximizan el placer y minimizan el dolor. ¿Mm? Esto es lo que da lugar a el concepto de una aritmética moral en la cual el valor moral de un acto va a estar dado por el placer que producen descontado el dolor que generan. ¿Mm? Y cuando hablamos de una comunidad, para Jeremy Bentham, las comunidades son comunidades de intereses integrados por individuos, reniega de los conceptos abstractos, sino que para él lo tangible, lo real es el individuo. Para él entonces el principio de utilidad en una comunidad va a ser el de otorgar la mayor felicidad al mayor número de personas. Esto es muy importante. Es clave en la ética de Jeremy Bentham el concepto de mayorías, también a tener en cuenta. Entonces, aquí planteadas las principales ideas de Jeremy Bentham, vamos a pasar rápidamente a quien critica el modelo ético representado aquí por la ética racional kantiana y del autor que acabamos de mencionar. Una ética, como comentábamos anteriormente, racional y absoluta, porque pretende o tiene pretensiones universales en todo tiempo
y espacio. Nietzsche es un autor que nosotros básicamente utilizamos porque nos interesa conocer sus ideas sobre estas cuatro cosas, ¿sí? Sobre la religión, sobre la filosofía, sobre la ética y concretamente sobre la ética racional. Vamos a intentar hacer un recorrido sobre estos temas. Primero, vale la pena mencionar que Nietzsche es un autor considerado como los autores malditos, ¿no? Los maestros de la sospecha, junto a Freud, que vimos en el primer encuentro, y junto a Marx, que vamos a ver en el próximo encuentro. Porque se trata de esos autores que plantean que hay algo, hay algún trasfondo a las temáticas que en apariencia parecen indicar una cosa que no es en realidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos del inconsciente del individuo, ¿sí? Se plantea aquí la sospecha respecto de el origen de nuestra conducta y nuestros pensamientos, y este costado oscuro que opera sobre nuestra conciencia y que nos cuesta entender, que es difícil entender. En el caso de Marx también, ¿no? Que observa en las relaciones económicas, eh, eh, la- de las cuales se presume unanimidad, ¿no? Como plantea el liberalismo clásico, donde él ve por detrás relaciones de explotación, ¿sí? Entre patrones y trabajadores, ¿sí? Y Nietzsche plantea algo parecido, eh, pero en relación a la verdad, que es el tópico del cual vamos a trabajar hoy, ¿sí? Él habla y dice que en su texto sobre la verdad y la mentira, el sentido extramoral, de que detrás de toda pretensión de verdad, en realidad lo que se esconde es una intención de dominación. Entonces aquí, planteado el lugar donde se posiciona Nietzsche, para poder empezar a conversar entonces sobre sus principales aportes a nuestra materia. Entonces, algunas ideas que plantea Nietzsche sobre la religión, las cuales se basan obviamente en su visión sobre las ideas de la antigüedad. Em, de hecho, él arranca su análisis haciendo una reflexión sobre el pensamiento griego de la antigüedad, la época de Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿sí? Él decía y rescataba esta idea de que en la cultura griega, que era politeísta, existían muchos dioses que los adoraban en diferentes momentos del año, y había dos muy importantes que eran Apolo y Dionisios, ¿sí? Apolo era el dios que se asimilaba a la proporción, a lo puro, a lo blanco, a la fortaleza física, ¿sí? Se lo representaba con un hombre atlético y esbelto, ¿no? Em, y se lo consideraba como característico de atributos como la tranquilidad, como la planificación, como la mesura, la organización, la armonía, ¿no? Y por otra parte tenían otro dios que era Baco, o que los romanos luego llamaron Baco, Dionisios, ¿sí? Que era como el alter ego de este dios, se representaba como una persona obesa, generalmente con vino, con vides, al cual se le rendía culto a través de grandes fiestas, ¿sí? Que dio origen al concepto de espíritu dionisíaco, ¿no? Este espíritu festivo, no racional, sí, no racional en el sentido de que representaba el desenfreno, representaba cierta locura, dejarse llevar por los sentimientos, las pasiones, una suerte de sentimiento de recital o de cancha en el cual uno pasa a ser parte de una masa, como que se funde en algo mayor, ¿no? Em, Esta despersonalización del individuo en una multitud por el desenfreno de alentar a algo o a alguien, era muy similar a lo que se veía en los rituales religiosos que tributaban a Dionisios, ¿no? Que de hecho derivaban en cuestiones muy vinculadas a lo corporal, a el sexo, a orgías, nada, una serie de aspectos que se vinculaban a este culto y que estaban legitimados, normalizados en las creencias
de la antigüedad, y que eran considerados permitidos o en ciertos momentos del año se los consideraba como algo bueno, dice. Nietzsche dice que en algún momento en los clásicos antiguos, Sócrates, Platón, esto cambió y empezó a ponerse un signo positivo a lo considerado apolíneo y un signo negativo a lo considerado dionisíaco. ¿Eh? Con esto, lo que se hizo fue también condenar ese aspecto más irracional de los individuos y de las personas, este espíritu comunitario de desenfreno, ¿sí? Y se lo pasó a considerar algo malo, algo pecaminoso, ¿sí? Que de hecho es uno de los argumentos que usa Nietzsche para explicar el desarrollo posterior del cristianismo, que toma esta concepción platónica en el cual hay conductas determinadas consideradas positivas y otras determinadas negativas, ¿sí? Y Nietzsche cuestiona fuertemente la religión, de hecho él plantea directamente que es un invento, así como en su momento los pensadores de la antigüedad tuvieron este cambio ético en el cual dejaron de considerar determinadas conductas como permitidas y pasaron a considerarlas como negativas. Lo mismo la religión, de pronto pasó a ser considerado una verdad, digamos, una suerte de pensamiento asociado a lo mágico, que de hecho él cuestiona fuertemente porque considera que es algo demasiado humano, en definitiva, es un invento demasiado similar a lo que conocemos los humanos, ¿no? Y critica fuertemente la religión porque para él en realidad esconde otra razón el hecho de que hayamos desarrollado este sistema de creencias que, por ejemplo, se puede evidenciar a través del cristianismo, que es una suerte de necesidad nuestra, ¿no es cierto?, de que alguien nos cuide, ¿no?, de que alguien nos proteja. Para Nietzsche, el hombre es bueno, pero tiende a ser malo si no se cuida, ¿no?, si no es observada su conducta. Esta necesidad de que nosotros tenemos de creer en algo, de creer en un padre que nos cuida, parte del hecho de que nosotros sabemos que debemos cuidarnos de nosotros mismos, ¿no? Entonces enfatizo esta idea de que la religión para Nietzsche es un invento producto de una necesidad. ¿Mm? Eh, Porque en realidad lo que él dice es que la vida en realidad no tiene un sentido, no hay un propósito que justifique nuestra existencia en la Tierra, por ejemplo, pensando en lo que va a pasar después de nuestra muerte, ¿no?, en el más allá. No lo hay, dice. No hay más allá, no hay cielo, no hay paraíso. Eh, y dice, esta es una verdad fea. Es feo saber que en realidad no hay propósito. Y él entiende que cuesta mirar esta verdad, eh, porque es horrible asumir nuestra existencia como algo efímero. ¿Mm? Eh, con el hecho de que solamente existe la vida en la Tierra. Eh, pero bueno, también dice, nos sirve para finalmente entender que lo único que existe o que nos queda es el presente. Y liberarnos, dice él, de esta religión, ¿no?, que es una suerte de telaraña que nos nubla, que nos impide movernos, comportarnos, nos limita en función de una promesa futura de un paraíso o de una salvación. Eh, a cambio de esto, ¿no?, de comprar estas mentiras, dice él, comulgamos con una moral de rebaño en la cual nos subordinamos a un sistema de creencias que nosotros mismos inventamos y que nos creímos. En función de eso plantea también sus ideas sobre la filosofía, ¿sí? A partir de su idea de las creencias antiguas y el desarrollo posterior de la religión, cuestiona la filosofía y propone la filosofía del martillo, ¿sí? La filosofía del martillo de Nietzsche es la que propone romper todas las ideas filosóficas vinculadas a la religión, ¿m? Porque dichas ideas están inspiradas
en invenciones nuestras, ¿sí? Y plantea un nuevo propósito para la filosofía, en el cual tiene que ser el filósofo el que encuentre nuevos valores, ¿no? El que rescate el espíritu dionisíaco y los valores que tienen que ver con lo corporal, con lo irracional, ¿no? Y de esa manera tratar de nosotros encontrar un nuevo propósito a nuestra vida. El sentido de la filosofía, entonces, tiene que ver con poder encontrar nuevos valores, distintos de los valores que nos dejó Platón y el cristianismo, y encontrar un nuevo propósito para nuestra vida. Y así como lo hace Kant, como lo hace Jeremy Bentham y otros filósofos que plantean una visión de la ética, él plantea también su idea respecto del eterno retorno, que nos permite conocer lo que piensa Nietzsche es correcto de lo que es incorrecto, a diferencia de lo que propone, por ejemplo, la moral cristiana o de la antigüedad. Para él, lo correcto se asocia con la idea del eterno retorno y sería aquello que nosotros estaríamos dispuestos a que se repita eternamente, ¿sí? Actuar correctamente sería actuar de manera tal de que estemos dispuestos a que eso se repita en un círculo eterno y que se repita eternamente, ¿no? Y con esto vamos brevemente a las principales ideas del texto que ustedes tienen para leer. Con esto ya hemos hecho un encuadre del pensamiento de Nietzsche para que pueda ser más sencillo por ahí comprender las ideas que tienen para leer y sobre lo cual vamos a trabajar durante el curso. ¿Mm? Entonces, lo que nos va a plantear Nietzsche es que nuestro intelecto, en realidad, nuestra razón, ¿no? Em, no tiene una misión ulterior en relación con su visión de la vida, ¿no? Y del propósito de nuestra vida en la Tierra, así como no hay un propósito para nuestra vida, nuestro intelecto no tiene una misión ulterior que vaya más allá de nuestra propia existencia, ¿sí? Él dice, si un mosquito tuviese las capacidades intelectuales que tenemos los seres humanos y nosotros pudiésemos meternos en la conciencia de un mosquito por un momento, probablemente encontrásemos que ese mosquito está pensando que es el centro del universo también y que es la razón de todas las cosas que tiene construidas alrededor. Dice, y eso en realidad no es así. El intelecto nos ha servido, dice él, para sobrevivir, ¿sí? Nos ha servido para que aquellos individuos débiles, dice él, y poco robustos hayan podido conservarse y hayan podido existir, hayan podido lidiar con sus propias ideas, con lo duro de nuestra propia existencia. La religión es un invento para lidiar con eso, con una existencia dura, difícil que tenemos en la tierra. Pero el intelecto también nos volvió seres muy orgullosos por esta capacidad que tenemos de generar conocimientos, ¿no? Y de percibir sensaciones. Y eso nos ha confundido, en algún momento nos ha confundido, porque nos ha hecho olvidarnos del sentido de la existencia humana que tiene que ver específicamente con el presente y con la existencia misma en determinado presente. Dice, este impulso que hemos tenido a través de nuestro intelecto por conocer, eh, por encontrar la verdad, nos ha llevado simplemente, o nos ha permitido simplemente estar en la superficie de lo verdadero. Nuestro intelecto es muy imperfecto porque nuestros sentidos son muy imperfectos. Y nos ilusionamos con que llegamos a conocer la verdad, pero solamente la tanteamos. Es como andar en una habitación a oscuras solamente percibiendo con el tacto, dice él. Y se pregunta de dónde viene este, y llega a esta conclusión, ¿no? Que la verdad es un artificio de nuestro intelecto, es una construcción de nuestro intelecto. Dice, ¿de dónde viene este impulso que tenemos los individuos, las personas, por conocer la verdad? Y dice él, esto viene de
esta necesidad también, fíjense cómo lo asocia nuevamente con una necesidad, esta necesidad, dice, o aburrimiento de existir en sociedad. Este impulso hacia la verdad viene de esta necesidad o aburrimiento de existir en sociedad. ¿Por qué? Porque para existir en sociedad es necesario pactar. Es muy importante la idea del pacto, la vamos a trabajar también en futuros encuentros. Si no hay pacto, hay guerra de todos contra todos, ¿no? Y este pacto implica un tratado de paz donde la verdad es útil, es muy útil, ¿no? Dice él textualmente, se inventa una designación de las cosas uniformemente válida y obligatoria para todos, para eso, en eso consiste un pacto, ¿no? En formular, en designar algo en términos uniformes y comunes para todos, para que podamos entender el pacto básicamente, a través del poder legislativo del lenguaje, dice, formulamos las leyes de estos pactos, y es a través de la existencia de estas leyes es que se origina por primera vez esta diferencia entre lo que es verdadero y lo que es falso, ¿no? Lo que es verdadero es lo que se corresponde con lo pactado, lo falso lo que lo contradice, ¿no? Pero son convenciones estas verdades, en definitiva. Son convenciones, ¿sí? Porque el lenguaje, en definitiva, eh, termina siendo lo que produce nuestra ilusión de que existen verdades, ¿no? Podemos saber que el lenguaje es la herramienta a través de la cual pretendemos formular verdades, pero en realidad no sabemos si las cosas son verdaderas o no. El lenguaje solamente se limita a designar relaciones de nosotros respecto de las cosas que percibimos, pero no sabemos si rescata la esencia de las cosas, no lo podemos saber. ¿Mm? Respecto de X cosa, dice, construimos una verdad de la siguiente manera. Él describe el proceso a través del cual se construye una verdad, ¿no? Primero percibimos un estímulo nervioso, ¿no? Tenemos una exaltación de nuestra subjetividad por alguna causa, generalmente una causa externa, ¿sí? Ahí hay una primer metáfora, ¿no? Donde hacemos de un impulso nervioso, de un estímulo, la percepción de un impulso nervioso. Luego ese impulso nervioso nos lo representamos en una imagen. Esa es la segunda metáfora, ¿no? Tiene que ver puramente con nuestro pensamiento. Y en la tercera metáfora dice, articulamos esa imagen que nos hemos representado en un conjunto de palabras. La tercera metáfora, ¿sí? Tres metáforas que nos permiten describir el proceso a través del cual el lenguaje, en tanto poder legislativo, designa una verdad. ¿Mm? Dice, todo el material sobre el que se construye una verdad, una persona, un investigador, un filósofo, dice, si no viene de un conocimiento revelado, tampoco va a venir de la esencia de las cosas, sino simplemente de este proceso de construir sucesivas metáforas. Iba a decir su famosa frase, no existen hechos, solo las interpretaciones que nosotros hacemos de los mismos, de los hechos que presumimos existen. Ahora dice, esta palabra, que surge del proceso sucesivo de construcción de metáforas, por esta actitud que tienen los individuos y esta necesidad de pactar, inmediatamente se construye en un concepto, ¿sí? Un concepto que representa algo. Pero, dice él, nos olvidamos que ese concepto en realidad se ha formulado igualando lo que no es igual, igualando lo que no es igual. Por ejemplo, del mismo modo que es cierto, por ejemplo, que una hoja de un árbol no es totalmente igual a la hoja de otro árbol, asimismo, dice, un concepto, en este caso el concepto hoja,
se ha formulado al abandonar de manera arbitraria las diferencias individuales entre estas diferentes hojas en las cuales inicialmente construimos un concepto. ¿Sí? Cuando construimos los conceptos, dice él, nos olvidamos de las notas distintivas que existen entre aquellas cosas que nos generan percepciones o estímulos similares y que nosotros agrupamos en una palabra y que después se vuelve un concepto. ¿Mm? Como si hubiese algo en la naturaleza separado de la hoja misma, que no la hay en realidad. En realidad hay múltiples hojas diferentes y que cada uno probablemente de nosotros perciba inclusive de una manera diferente. ¿Mm? Entonces, la construcción de estas verdades no son otra cosa, dice él, que un ejército de metáforas móviles, ¿sí? Que van cambiando, ¿sí? A través de cómo van cambiando las relaciones humanas, ¿sí? Donde vamos realzando características de lo que sentimos y de lo que percibimos, extrapolamos, reformulamos, ¿sí? Las adornamos poéticamente, las explicamos con lógica, con retórica, ¿sí? Y que después nos olvidamos, dice él. Quedan formuladas como grandes conceptos, como grandes verdades, pero que en realidad en sus orígenes, ¿no? Por este proceso de sucesivas metáforas, en realidad están representando cosas que no son iguales, están unificando cosas no iguales. ¿Sí? El problema es que nos olvidamos, son útiles, dice él. El problema es que nos olvidamos y nos creímos esas verdades. ¿Mm? De la necesidad de existir en sociedad viene para él esta utilidad de que algo sea verdadero, ¿no? Pero en realidad, a lo que nosotros nos comprometimos cuando pactamos y cuando existimos en sociedad, es a ser veraces, no a que las cosas sean verdaderas o no. Ser veraces es diferente, ser veraces es cumplir con lo que decimos que vamos a hacer, ¿no? Y esta es una diferencia no menor en el pensamiento que nos plantea Nietzsche y su visión sobre la verdad. Entonces, rescata su idea de utilidad, ¿no? Y nos sirve, dice él, para diferenciarnos, por ejemplo, de los animales, porque la verdad que los seres humanos, a través de nuestro intelecto, hemos tenido la capacidad de formular un edificio conceptual y teórico que lo vamos alimentando y que lo vamos mejorando y que lo vamos arreglando todo el tiempo, pero que está construido, dice él, sobre bases totalmente endebles, ¿sí? Que nos sirve para existir en sociedad, para convivir, ¿no? Sirven como instancias reguladoras de nuestra conducta. Pero ojo, que están construidas sobre bases en las cuales este proceso de metáforas eh, unifican o asemejan cosas que son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, por eso él plantea esta frase con la cual iniciábamos la presentación de Nietzsche, de que detrás de toda verdad hay una intención de dominio, porque en realidad la verdad es útil para pactar entre nosotros, para ponernos de acuerdo en cómo vivir. Ahora, ¿quién dice que es verdadera una cosa y que no? Tengamos cuidado con eso, siguiendo a Nietzsche, ¿no? Sospechemos de las pretensiones de quien dice tener la verdad, porque, y con esto vamos terminando, no existe una verdad, existen múltiples verdades, existen tantas verdades como personas en la tierra, y con esto, dice, se acaba esta idea de la autoconciencia en base a verdades absolutas o a verdades universales. ¿Mm? Con esto Nietzsche da una piedra de toque a la ética racional que repasamos en el encuentro anterior y que conversamos al inicio, y da origen al perspectivismo, y da origen al surgimiento de un modelo ético relativo, donde ya no existe esta pretensión de universalizar los juicios morales, ¿no? En todo tiempo y en todo lugar, porque para Nietzsche no existen verdades transculturales y transtemporales. No existen verdades transculturales y transtemporales. Está todo sujeto a la perspectiva de quien observa la realidad.